Muy buenas a todos, buenos días. Estoy tipo grabando esto a primera hora de la mañana, gente, se paló. Ay, Dios mío. Hemos vuelto al último episodio de Lazos de Sangre. Creo que va a ser el último episodio. Yo creo que sí, en realidad, porque vamos, no quiero hacer esto una nueva serie del canal. ¿Se imaginan el DLC de Tomb Raider siendo 22 capítulos igual que su juego principal? The Pharaoh's crown from my birthday treasure hunt. Oh, qué How old lindo. was I again? 6? 8? I think this hieroglyph corresponds to a number. But which one? Ok, estaba en la lista de jeroglíficos, ¿no estaba ahí abajo? No, no, la agarramos. No puedo revisar mis documentos así, a ver, sí. Vistas. Diarios de Croft, Amelia, Winston, mensajes. No lo sé. No lo sé. O por ahí el artefactos estará. Tabla de jeroglíficos. I remember this now. Each Ah. district in ancient Egypt had a symbol and a number. Jodeme que ella tenía... Perdón. I remember Quería hacer this esto. now. Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred these symbols to the actual number hieroglyphs. Tenía 5 años cuando Lara hizo esa corona. 5 años. Y sabía jeroglíficos. Mirá. The Pharaoh's crown Las from my dos birthday aves. Las dos aves se representaban en los 5 años. ¡Qué I bestia! remember Ahí this tenés now. las dos aves. Each district En in el ancient 5. Egypt had a symbol and a number. Ah, la mierda. Ok, cool. Cool dato, cool guiño, cool volver a los documentos que ya tenías para... Pero Google, no te estoy hablando a vos. Dios mío, ¿cómo es esto a veces, Peor que... peor que Alexa. Bueno, ahora con esta llave... Dad's clues mention Mum's paintings and their anniversary. Hopefully I can find some answers in the West Wing. El mandibuleo que hacen a veces, sorry, estoy con mi café, gente, sépanlo, pero... Ahora con esta llave se nos abre un montón de cosas. No me acuerdo si abajo teníamos algo que abrir con la llave. No me acuerdo dónde, hace mucho tiempo que no lo juego al capítulo. Por eso lo dejé tipo, el lunes no van a ver capítulo y van a verlo hoy martes. The Croft family crest. Oh, el blasón. Ahí está. Hermoso, el blasón y después el cuadro con el blasón que está ahí. Vos querés que ya vayas para allá, ¿no? Para la habitación. No, espera. Voy a revisar a ver acá una vez más. A ver si no había nada más en el tema del sótano. Que se revisa rápido. Ve, había una puerta. Al toque. Ajá. Cafecito, por favor. Claro, ¿ves? Había una puerta. Acá no hay nada. Bueno. Una puerta que no sé. Ok. No sé dónde estoy. Mistress Lara, I took the liberty of preparing a tray, as dinner did not go according to plans. I've included, in addition to your meal, a few treats. Oh. I would appreciate it if you kept this between us, but I felt tonight called for something special. If you will forgive me the indulgence, your rapid exit from the dinner table had me concerned, and I wanted to impart something that I hope sets your mind at ease. I have known your father for quite some time. There is an intensity to his passion that can be frightening, but I recognize that same passion in you. You're more like him than you know. Never doubt that he loves you more than his research, more than his artifacts, more than anything in this world. Storms pass, and tomorrow will be clear and blue again. When you have finished, please leave the tray outside. Be well. Yours, Winston. Oh boy. Ok, está bien. Supongo que Lara habrá quedado caliente con el tema de la negligencia del viejo. Acá estamos. Espera, me salió un achievement.
a la biblioteca, volvimos. Resulta que este sí era la música, ¿no? Entonces, voy a callar. This music is familiar. It's beautiful. Es la música. Es la música del primer juego. No sé si en la parte del menú, del primer juego, del segundo juego de Tomb Raider. Pero no me acuerdo si en la parte del menú o en la parte de la... Claro, sí, había toda una serie de puertas también para agarrar. O en la parte de la mansión. De todas formas, me encanta que hayan hecho un guiño. Qué raro que no haya guiños hacia el primer Tomb Raider, pero supongo que el 2 habrá sido más icónico para varios. Creo que es el que tuvo más copias en venta que el primero, seguro. Pero me llama la atención, el primero es una joya. Worse than I thought. ¿Qué se supone que tenía que haber visto? ¿Tenía que haber visto algo? No vi nada, boludo. Bueno. Bueno. Medio creepy. Ok, ahí sí vi algo, la concha. Okay, Laura, keep it together. You're starting to see things. No me puedes hacer un susto de esos, la puta madre. Mum's atelier. Dad sealed it soon after she died. He probably couldn't bear the idea of removing any of her belongings. ¿Qué dice? My lord, we all hope your work was well received at the conference and look forward to your return. As is so often the case with these missives, I wanted to call your attention to an incident involving our little angel. It seems that Lara has been the subject of some ridicule amongst the other girls at school. Oh, no. From what I can gather, some of the other young ladies were teasing her for being too much of a tomboy. You know how Lara can get when pushed into a corner. Let's just say they won't be bothering her again. But I do think their words have had an effect. I believe Lara has been missing her mother lately. She's begun to worry that she isn't like the other girls. And having grown up with only a father, it shouldn't come as a surprise that she has trouble relating to them. I wonder if this new friend of yours, Anna, is it? Perhaps she might prove a welcome influence. It might be worth bringing her to the manor to meet Lara. In any case, I'll let you decide the proper time to do that. Please travel home safely. Yours, Winston. A ver. Cualquiera que le haya dicho marimacho o tomboy a Lara se puede ir bien a cagar. Se puede ir bien a cagar piedras. Porque, sea como sea, Lara es uno de los mejores personajes de videojuegos alguna vez hecho, alguna vez desarrollados. Y es súper interesante como personaje. ¡No me la critiquen, carajo! Untouched for years, exactly as she left it. Oh, boy. Sí, y esas cosas a veces hacen más mal que bien. Mira lo que es este lugar. Parece una tumba. I stood up to my family's criticism, stood in defense of Richard and our love. But as my new life began in Croft Manor, doubt set in. How could love flourish in these cavernous halls and endless passageways? Had I made a terrible mistake? I have never been more delighted to be wrong. Richard welcomed me to the manor, my new home, with a game. It was a clue, written in jumbled words from 5 different languages, but it pointed the way forward. The next clue was a seemingly blank piece of parchment in the kitchen, where the heat of a candle revealed a message written in lemon juice. I followed each step, grinning like a child as I solved these riddles and chased the trail to its end. A white cloth stretched out on the lawn where a picnic was laid out. We laughed and ate, and my doubt vanished with the last of the morning mist. Love can and will endure. Ay, macho, más lindo eso, por favor. La parte de corazón.
buscar artefactos, hace mucho que I no don't vamos. have any memory of this. I wish I could remember doing this. Mum died too young. Oh boy. Bueno, linda imagen igual. Me imagino que esto deben ser referencias a otros juegos también. Ah, otro cuadro. Mum with me as a baby. I've never seen this. Hard to believe I was ever that small. Y es muy parecida a vos, Lara. Está muy bien pensado. Como, bueno, ok. No hicieron una, qué sé yo, no le hicieron rubia a Amelia. Míralo a papá. Mum's paintings. Which one was Dad's favorite? Okay. I returned home this afternoon to collect the last of my paintings. I suppose I should say I returned to my family's home. Atlas was there, in one of his foul moods, and even as he dripped venom for Richard with his cruel barbs, I could only laugh. To think that I once listened to my bitter brother in matters of my own happiness. My dismissal only served to infuriate him more. I left him there in Father's study, muttering to himself. On the drive back, as Winston took a longer route through the country, I looked through my paintings, Richard's favourite one among them, a simple abstract with blocks of red. I smiled, thinking about giving it to him. I was happy, and I was going home. ¿Sabe qué me hace pensar esto? Como Amelia por ahí no sabía en qué estaba metido Atlas y en qué estaba metida Amanda, ¿no? Como que estaban medio en la Trinidad. Amanda es la que estaba en la Trinidad. Y Atlas creo que también, y es el que recomendó a Amanda a Richard y bla 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 bla. Creo que, por ejemplo, si les dijera que la familia de Amelia estuviera en la Trinidad y estaban tratando de hundir a Lord Croft de alguna forma u otra, no querían que Amelia, sin saber que eran ellos de la Trinidad, se uniera a Lord Croft porque complicarían las cosas, por ejemplo. Blocks of red. Dad's favorite painting. Maybe something about that painting will help me figure out the combination. Y por ahí, en una de esas, Trinidad le dio caput a tu vieja, Lara, ¿eh? Lo cual me deja preocupado. You almost got it, darling. Here, let me show you. Like this, see? Well done, Lara. Well done. I wonder how my life would have been different had she lived. No hubiese sido la tomboy que eres hoy en día, Lara, por favor. Pero es posible que Trinidad le haya dado caput a Amelia porque complicaban las cosas para ponerle freno a Lord Croft. Y después le pusieron freno a Lord Croft. ¡Ah! ¿Le habrán dicho que la Trinidad mató a Amelia? ¿Y después él se suicidó con eso? Es posible. No es una teoría muy descabellada. Porque la única razón por la cual él se suicidaría es por Amelia. No creo que se haya matado porque le han robado la fuente divina, o la investigación, o el prestigio, no. Si él se enteraba que de repente Amelia la habían matado a la Trinidad porque estaba casada con Croft. Esperá, esa historia no me parece tan descabellada. Bueno, este es el cuadro. Este de acá. Observalo. Cuadros rojos abstractos. ¿Qué tengo que hacer? ¿4 es la combinación? ¿4 es el número? A ver. Busca la rica de la combinación faltante. Sí, me parece que 4. Ok. No es tan descabellada la idea. Ojo. I'm glad I still have so much of Mum's work. Ojo, Y me pongo a pensar en eso y cada vez me cierra más. Cada portito tenías que abrir. A ver. With Amelia gone, the manor is a different place. A dimness pervades, a quiet I can't stand.
Even though Lara is too young to understand what has happened, she also senses the change. She's asked after her mother only once, and I'm afraid my reaction must have terrified her. I will need Winston more than ever these next few months to help look after her. I never quite realized how much grief can consume a man, but I am utterly consumed. I know I can't escape the pain, but I will try my damnedest to avoid it. I will seal the West Wing for as long as I live in this place. It will remain exactly as Amelia left it. Perhaps someday Lara can find her own answers there. Como la clave de tu caja fuerte. Que no podrías anotarla como una persona normal en un papelito y dejar que yo lo encuentre, ¿no? Oh. La habitación. Oh, boy. Amelia would not have approved. That alone should have been the end of it. But I am, as God made me, a stubborn fool. I locked all the West Wing's doors, and I shall not open them again until either my life or my obstinacy comes to an end. The night before, Roth told me I would someday change my mind. Like a broken arm cast in plaster, he said. The wound would heal, and we would someday shed the bandages to be whole again. The metaphor made me furious. The clumsy way he cast our loss off as nothing more than an inconvenience. There is wisdom in his rough words, but I've done what I must. Perhaps one day, Lara will throw back the doors to let the sun shine in again. Maybe she will find her own sense of peace in this place. Te recuerdo, señor Croft, que vos conocés más a Amelia que lo conoce At Lara. least that old thing still works. Y bien Roth. Ok, más audios. I am bursting with pride. Amelia is with child. It is amazing how everything in life can change with such a simple event. Obviously, we don't know the gender, but already we've discussed possible names. Perhaps Benjamin, after my grandfather, or maybe Griffin. He was more infamous at Croft than even me. No, Amelia wouldn't have it. Besides, she's certain it's a girl. She favors a classic such as Scarlet or Kate, though I've made some headway with Lara. A subtle nod to the sun god Ra, and our days in Egypt, where certainly this child was conceived. I find myself thinking about this new life we've created, of how much she might be like us. For all my research into myths of immortality, I may have ignored the most obvious answer to the questions that plague me. We live on through our progeny, our genes, DNA, experiences passed through the generations. Perhaps this is the simple truth of eternal life, and I've just been too stubborn to accept it. Richard, afloja un cacho, boludo. No todo es investigación y jeroglíficos, por el amor de Dios. Creo, si no me equivoco, que Scarlet era uno de los primeros nombres que se le iba a dar a Lara originariamente. Si no me equivoco. Así que también puede que esto sea un guiño. Hay un montón de cosas de acá que Dad están... may have discovered his secret to immortality without even knowing it. Oh, la inmortalidad es a través de nuestros hijos. No, tampoco es eso. Mom's wedding ring. Oh. I always wondered what happened to it. Humilde el anillo, la verga, tiene más diamantes que una caverna geotérmica. Oh. The inscription is faded. Eternally yours, dice. Eternamente tuya, che. Bueno, Lara, llévate este anillo, con eso compras de vuelta la mansión, boluda. ¿Qué dice? I believe it took this trip to push me over the edge. I've been able to see Richard in his element, seeing him at his best and his worst. I've experienced the purity and chaos of his passion. Uy, qué lindo And I eso. came to realize I want his passion in my life every day. So it's done. Richard wanted to wait another 4 days until my birthday, but I wouldn't have it. Once I make a decision, I prefer to get on with it. So we found a small chapel in Luxor that was just right. Lara, I know you're not the only one who feels this way. I know it. It's not just me. It's everyone. It's
And with Roth and the others at our side, we married as the sun set over this remarkable land. Mother will never forgive me. Atlas will forever resent me. But I don't care anymore. I'm free of de Mornay obligations. Free to pursue my own passions and live my life surrounded by those who will encourage and challenge me. I'm excited for the future, whatever it may bring. Tomorrow, Richard and I return home to London as the Crofts, forging our path together. Dicen que libertad no es estar atado a nada, sino la capacidad de poder elegir a qué nos atamos. Así que es muy lindo eso. Más linda, Amelia tiene una linda pasión. Es muy romántica ella, muy pasional también. Al igual que Richard, muy pasional con lo suyo. After everything Atlas has done, how could you tell him about the expedition? It's just all been too much. I needed to talk to someone. He's still my brother. I don't trust him. You don't have to, Richard, but please, trust me. I'm sorry, my dear, but I know him. He'll take it to the papers. The investors will pull out. Then go. Without me. Tonight. I will take care of Atlas. And then meet you in Tibet next week. I was so young, but I still remember that terrible argument. It wasn't always an easy road for my parents. Claro, yo dije tipo, ¿cómo podrías saber la discusión que tuvieron dos personas si no estabas en ese momento? Ok. I think this was Dad's pocket watch. Tipo también, vendelo. Te haces unos dinerales. Looks like it stopped precisely at midnight. O puede ser que ese sea el número de la combinación, ¿no? 12. Mira a este señor, qué alegre que se ve. This is Dad. I suppose it's a family tradition, but I can't imagine having one of these made me. Sí, un busto de Lara tenemos que tener, boludo. Lara, en tu casa tenés que tener un busto tuyo, si no, no serías una Croft de verdad. My mother's perfume. The smell. So familiar. I can almost remember her. Eso es muy lindo también. Por ejemplo, cuando volvés a agarrar algún perfume de algún ser querido que pasó hace muchos años o fuiste chico y no lo volviste a ver. Y te trae... Algunas personas tienen más esa capacidad de traer al recuerdo a través del olfato. ¿Cuánto vamos? Nos faltan 10 documentos. 12 en todo caso. En reliquias nos faltan bastantes más. Ok. Un cuadrito. Mum, on her wedding day. She looks so beautiful. Oh, que se casaban así nomás. Me parece bien. Octubre. There's a date. October something. Damn, the number is faded. Their anniversary was in October. But which day? Oh, I can't believe I don't know this. There's got to be another clue somewhere. I remember this. Dad gave it to Mum on her birthday. Oh. En su cumpleaños. Ah, ok. Octubre 13. Se casaron entonces octubre 10. Dale. Ahí tiene que estar tan... Ahí está, gracias. October 13th. Mum's birthday. Y con lo... Pretty sure my parents were married in October. I think it was close to her birthday. 3 días antes lo vimos Study en to el open that documento. safe. Estoy seguro de que me estoy olvidando un pequeño detalle. Serán los típicos medicamentos, porque dije, tipo, hay un solo frasco. Siempre que quieren representar que alguien estaba bajo medicación, te pone 40 frascos como si las personas no tuvieran sentido como que te tiraran los frascos cuando se usan. Ok, esta ala creo que está explorada. Y ahora que me manda de vuelta para allá. Bueno, hay algunas cositas que quiero revisar antes. Dad, what do you keep in there? Nothing too important, Lara. Estate business and such. If it's not important, then why bother putting it in a safe? I should know better than to try and pull one over on you. There is something important in here.
And it's for you, should you need it someday. Well, let's hope you came through for me, Dad. Okay, found all the clues. Let's see if I can figure this out. Te tiembla el dedito, ¿eh? No, that didn't work. The answer has to be in the clues. El problema es que tengo que volver a revisar los documentos, ¿en serio? Ah, bueno, acá, pistas de la combinación. Debe haber sido renunciar, ¿qué es? I returned home this afternoon. A ver, bloques rojos era 4. For God's sake, memorize the El combination. tesoro de expedición de Lara, la pintura Lara's favorita. expedition treasure. My favorite painting by Amelia. El día de Day aniversario. of our wedding anniversary. Pero el día de aniversario fue un 10 y es una combinación de 3 dígitos, así que puede ser que sea 9. Bueno, pintura favorita era 3, 9 y después el tesoro de la expedición, ¿qué era? No, ¿de mudanza? Puede ser... I returned home this afternoon. No, I returned home this no, afternoon. bloques rojos. Entonces, ¿cuál es este? Pintura de Amelia. Ah, ¿cuál era la favorita de papá? La de los bloques rojos, que era 4. Ah, el tesoro de la expedición. Era el sombrero de artefactos, claro. ¿El dije de Amelia? Ah, el de cumpleaños. Sí, el de cumpleaños. Tabla de jeroglíficos y corona egipcia. No, tenías 5 I años. remember this now. 5 años tenías. Qué bestialidad. The pharaoh's crown from my birthday. 5 años. O sea que era... A ver si no me equivoco. 5, 4, 9. That worked. ¡Ah! ¡Yes! It makes me happy to know that Dad kept it safe. ¿Por qué? No, that's not what I'm looking for. I am numb. It is taking all my willpower to hold back the overwhelming grief. Oh, no. Amelia's plane crashed in the mountains. Ah, ajá. She died alone in the snow, waiting for me to find her. Oh God, not her, not now. I cannot accept it. Life without her is too painful to imagine. I know what must be done. And I am resolved. I'm going to bring her back. Perhaps this is why I am here. Perhaps this is fate. A test of my faith in the truth I've sought for so long. Roth will fight me on this, but I can't face Lara. I can't look into her eyes unless I try. I must try to bring Amelia back. The monks are preparing the elixir now, and then we will see if all my years of hunting this truth was for naught. Ok, primero que nada, vamos a ver si eso es cierto o no, no importa. Pero esto no es ninguna pelotudez. Amelia murió en circunstancias extrañas, ¿no? Como un accidente, que puede fácilmente trucarse. Ahí es donde está el tema. Ahí es donde está el pensamiento de cada uno de ustedes, de ver si Trinidad o no metió mano. Dad, what did you do? Y trató de revivirla como en las películas de los zombies. Eso es lo que trató de hacer, pero con monjes y elixires. Dad's sequel to his first book on immortality. He never got a chance to publish it. Mierda. Mierda, mirá lo que es esta... Sí. ¿Continuación del primer libro? ¿Este es el segundo libro? Bueno, ¿para qué? Handwritten. This is the only copy. ¡Oh, qué monstruo! Por Damn, Dios. this isn't it either. I was certain there had to be a will in here. Wait, what's that? A blank page. No. Nunca es una hoja en blanco. Bueno, igual no hay nada para... Dad must have left this for me. It has to be important. Usa la chimenea, ¿no? Tenemos la chimenea por acá. ¡Para! ¿Podemos saltar ahora? ¡Aleluya! Ah, no puedo usar esta chimenea. Bueno. Podemos usar esa chimenea. Por fin puedo saltar, no te lo puedo creer. Gracias. Esta chimenea. A hidden message. Espera, wow.
What are these strange marks? They have to be some kind of clue. Es de vuelta a jeroglíficos. A ver. Ok. A ver. Acá. Carta en blanco, carta en blanco. ¿Será I algo? remember this now. Each district in ancient Egypt had a symbol and a number. I always preferred these symbols to the actual number hieroglyphs. Sí, es 142. Lo que sea que haya es 142. Mira que bueno, que ya me volví showner. Che, esto es bastante divertido, ojo, es bajado a un nivel videojuegos, pero es muy divertido revelar jeroglíficos A hidden message. y quedarte con eso, sí. 142. Bien, ahora esto... ¿Qué lugar es este, pra? Este es el sótano. Claro, acá es donde puedo llegar encima a conseguir la palanca. Ok, es el sótano y me explica que hay una vinoteca que se puede bajar. Un estante de vinos que se puede bajar. Qué bueno que podamos saltar, Lara. Dios mío, estaba tan incómodo estando de pie. ¿Dónde estás? Acá. A ver, no, vos no. Esto de acá, claro. ¿Del otro lado? ¿Por ahí? Ajá. Oh, acá. Qué bueno que ya la sabemos. 1, 4... Ay, fuck, ¿era 2? Si la memoria no me falla. ¿Qué carajo, Richard? Ahora sí estamos hablando. Y no puedo volver a saltar. Locked in. ¿Qué es este? Lara, ¿no te preocupa tener este lugar así en tu casa? Did Dad build all of this just to keep his research safe? ¡Ándate a cagar! ¡Qué piola! ¡Esto está muy bueno! Oh. Oye. Dad's Tibetan scroll. I remember he used to pore over this late into the night. ¡Cheto! Oh, ¿planos de la casa? The missing page from the renovation plans. They didn't want anyone outside the family knowing about this crypt. Oh, claro. A ver, audio. The renovations are proceeding in secret. The work crew Roth hired for the job have been paid handsomely to keep the details of the job out of the records, so I'm fairly confident no word will get out about what I'm doing. I've been careless with presenting my findings, attracting all the wrong sorts of attention. Roth thinks I'm being paranoid by building this secret vault, but I know I'm being watched. My work is too important, and potentially too dangerous. It can't fall into the wrong hands. I need a secure place to keep it all safe. Claro, es como Batman, pero más ñoño. It's over. I have done all that I could, and my Amelia is still cold and dead. Oh, okay. Roth first scowled at my designs. Then he pleaded with me not to go through with the ritual. Not because he feared it might work, but because he feared what I might do when it failed. And it has failed. There is no doubt in that. I prepared everything according to my research. When I dropped the stone into the elixir and held it to her lips, I thought for the barest moment that it had worked. The hour was midnight and my pocket watch stopped inexplicably. There was a charge in the air like the moment before a lightning strike. For a heartbeat, I imagined that my life was being drawn from me as one empties a glass in order to be poured back into Amelia.
I would have welcomed death if the last thing I saw were her eyes, clear and alive again. But the moment passed. Amelia is still dead, and I was no Orpheus. We will return to the manor and lay her to rest. I owe her that much. Oh. Ah, sí que está enterrada acá, Amelia. Bueno. Ok, está bien. Mejor que no hubiese funcionado. Imagínate que volvía de los muertos. Nunca en ninguna película o ningún videojuego traer a alguien de los muertos es tan tipo... tan perfecto o tan bueno. Mismo en la Biblia, Jesús cuando volvió cuando resucitó, también volvió diferente, volvió cambiado. Volvió perfeccionado según los cristianos, ¿no? Por decir algo. Pero bueno, cuando es un ser humano normal y tranquilo, nunca tenés que traerlo de los muertos. You brought her home. She's here, somewhere. Es algo muy raro siempre ir en contra de la muerte. Richard, I tried to see you in person last week, but your manservant hustled me away like some common tout peddling silverware. He told me you are heartbroken and you're not yet ready to see visitors. He told me you blame yourself for your loss. Well, to that, I say you had damn well better. I hope it hurts. I hope every moment of your life from this day forward is a ringing echo of loss. I hope you live just long enough to feel that pain grow when you hoped it would diminish, because you earned it. You stole Amelia from us. You ruined her reputation and poisoned her mind with a fantasy for children. In the end, you might as well have choked the life from her with your own hands. Do not contact me again, ever. But you must make arrangements for the future of your daughter. Have you considered perhaps it would be better if you followed Amelia sooner rather than later? As Lara's legal guardian, perhaps I could erase some of the damage you've already done to the poor girl. If not, I will do everything in my power to see to it that the Croft name is forgotten. Lara deserves better than you. So did Amelia. And so do we all. Atlas. Querido resentido de la vida, lo mató la Trinidad y vos sabés muy bien eso. La puta madre. Un mapa soviético todavía. Es un poco anticuado eso, ¿no? Artefacto. Dad's collected knowledge. There must be so many secrets hidden in here. Sí, obvio que estas cosas te las tenés que quedar porque hay un tercer juego que hay que jugar. Una espiral. Muy bien. A ver, eso seguramente es progresando. ¿No? Acabo de ver un botón. Eso seguramente es progresando. Dragón chino. This was part of a set of statues Dad found in China. He thought it was linked to the temple of Xian. Perhaps I should look into it someday. Qué raro esa extra pata que tiene en el pecho. Está como mal implementado. Pero bueno, es un dragón de jade ficticio de un videojuego y yo me estoy cuestionando la lógica de eso. ¿Documento? My love, it is silent, so peacefully silent now. Even after the madness and chaos of the crash, I can't help but still wonder at the beauty of these mountains. I understand the magic that drew you here. Oh. Please know that I feel no pain in this moment. Only immense sadness. Sadness that I couldn't see your smiling face once more. That I'll never meet the wonderful woman that our daughter will become. Oh, no. There is so much to say, but I'm tired. The sun is setting. The cold of night will overwhelm me. I know I will fall asleep soon, and likely never again awaken in this world. I'm scared. Richard, what lies beyond? You know I've always struggled with faith, so I'm holding on to yours for now. I'm holding on as best I can, my love. Become the father Lara deserves. Know that I will live on in her. Ok, eso es muy triste como carta de despedida. Es lo que les dije. No, si tienen frío no hay que dormirse porque se transforman en esqueletos. Bueno, acá lo predije. Mierda.
Ok, fue en el viaje a Tíbet, entonces que Amelia murió porque fueron en aviones separados, al parecer. Mi idea era que por ahí querían matar a Lord Croft y se confundieron y mataron a Amelia. Puede ser, lo que sea. Holy shit. Y sí, porque él mantuvo siempre su investigación en secreto. Ah. Mum faced death alone. She was so brave. La verdad que sí. Y estar en pareja con Richard, que necesitas un poco de valentía también. Might be able to use this to access other parts of the manor. Ok, sí. Primero y principal, como la necesitábamos para algunas cositas, voy a volver y voy a forzar algunas cerraduras que habíamos visto ya. Antes de continuar con eso. Antes de continuar con esto, que es probablemente lo que necesitamos hacer, es esto de acá. Importante, importante. Necesito pruebas, o sea, sí, esto es seguramente la continuación. Bueno, si me dieron la palanca acá es porque después voy a poder salir y todo eso. There's an inscription. This is the Croft universe. Our knowledge is to the east. Our respite to the west. Our future is to the south. Our past is to the north. Oh, lindo mensaje. Nuestro conocimiento está al este, nuestro descanso al oeste, nuestro futuro está al sur y nuestro pasado está al norte. ¿Por qué caminarías al sur? ¿No sería al revés? Ok. Our past to the north. Could there be something else beneath the manor? ¿Y esto? Amazing. Even in here, Dad went out of his way to hide his findings. No había necesidad de hacerlo tipo tan película de terror, Dios mío. Oh, ahí se completa la espiral. O sea, sé que tengo que ir acá, pero quiero investigar un poco algunas cositas por si me estoy perdiendo algo importante acá, ¿no? O solamente ese detalle. Creo que solamente ese detalle. Resuelve el acertijo de la placa del sol. Primero que nada, esto. Ah, espera, estoy del otro lado. Ah, listo. Hi, Dad. So I know I only just returned to school, but when can I come out to the dig site again? It's just so boring here. We're doing all the stuff I already read last summer. I always end up staring out the window and thinking about our expeditions, and then I'm yelled at for daydreaming. I promise I'll be good and not disturb you and just work wherever you tell me. I just miss it, Dad. And I miss you. Oh, ella solamente quería pasar tiempo con sus padres. Voy a volver rapidito a esto porque... Sí, voy y vengo rápido porque había varios lockers que había que desbloquear en la parte de la vinoteca. Ok, bien. De vuelta a estos lockers. A ver. No había nada en este. ¿Vos? Ya, un documento. Lord Croft is resolved to seal the west wing of the manor. I try to talk sense into him, but he will not be swayed. And to make matters worse, I believe his experiences in Tibet have only further fueled the fire of his obsession. He's now up at all hours in his study, researching God knows what. And poor Lara, she is so confused. Too young to understand the tragedy that has befallen this great house. My dearest hope is that Lord Croft will emerge from his grief and embrace fatherhood and the love of his daughter. But I fear he may give in to his obsessive nature, that which Lady Amelia tempered in him so well. In any case, Claro. I will be a rock for young Lara. She will never sense tragedy and sorrow in me, only the love and support she deserves. Claro, Amelia era la que le ponía los puntos a... Le ponía los puntos a Richard Croft. Y no estando, viste, y Richard obsesionado con la vida eterna y esas cosas, es como... Se hizo perfecta combinación.
se hizo perfecta combinación para que Richard se obsesionara más todavía y no largara nada. Nos faltan 5 documentos y 5 reliquias. Ok, vamos a la parte central. No es mucho. Solamente espero, tipo, no olvidarme ninguno así, tipo, porque justo estaba entre 2 libros, ¿viste? Eso es lo que me pondría de mal humor en este DLC, pero bueno, nada, no me puedo poner de mal humor por cualquier cosa. Oh. Oh, acá tengo para poner el loguito, ok. ¿Dónde lo sacaste? Is to the east, our respite to the west. Our future is to the south, our past is to the north. La pregunta es... Claro, el futuro está fuera de nuestra casa. El descanso estaba en el oeste, donde estaba tipo el cuarto de Amelia, el cuarto de la habitación de dormir de Amelia, y además de tipo supongo el lugar donde la habrá enterrado o algo por el estilo. Enterrado no, pero las cenizas y eso. El este es el conocimiento, porque ahí estaba la biblioteca, y el norte es nuestro pasado, donde está la bandera. La bandera de... Está muy linda, está muy bien pensado. Vamos a romper esta pared. Ya que está la casa media rota, ¿viste? ¿Por qué no? Esta es la cripta. No es el lugar de investigación, es la cripta. Solemne. No. Ok. ¿Por qué me suena este lugar? ¿Por qué me suena haber visto estas cosas? Incredible. This crypt was here all along. En algún juego me suena de algo este lugar, ¿eh? Me suena de algún juego, en serio. I expected a sort of crushing finality to grip me when we returned to the manor to lay Amelia to rest. Indeed, once the last of my funereal duties were performed, I fully believed that I would crumple to the ground next to her and expire, not from grief, but succumbing to the terrible exhaustion of the last few weeks. Oh. Instead, as the mausoleum stones slid into place, I felt a sort of peace and energy. One that I confess caught me entirely off guard. This was not the terminus of our story, and I was a fool to think so. Her body may be gone, but her spirit still resides here, in the manor, in me, in Lara. Her soul is forever twined with mine, and death is just a momentary interruption. I walked out of that cold quiet into a sunlight that burned my eyes, and I have never been more sure. Death is not the end, and there is work yet to do. Algo que me gusta de cómo está planteado esto, la herencia de la mansión. Lord Croft por ahí lo dice explícitamente en algún documento, pero de repente es como que llegas a la conclusión de que un hombre como él, con el perfil de él y lo que estuvimos viendo y todo hasta ahora, reda para que piense y diga, como nuestros hijos son nuestra descendencia, son nuestra inmortalidad es a través de nuestros hijos. La mansión, por ejemplo, podría ser un lugar perfecto para Lara, entonces lo heredaría a Lara, porque es como heredar todo este mensaje de los Croft. Eso es lo que me encanta, por lo menos. Mirá lo que es este lugar. Y creo que hiciste tus pases una vez que enterraste a Amelia. Sí. El pasado estaba acá. Una flor, ok. My great-grandmother Rose, nicknamed the Golden Rose for her perfect reputation. I wonder what she would have thought of me. Ay, pero ¿por qué no? Lara, vos sos perfecta a tu manera. Yo creo que hubiese estado muy bueno. Scarlett. Ah, acá hay una Scarlett. Scarlett Croft. Thomas Edward Croft. Todos los Croft. Changos, Si me dejó My God, can it be? Dad, you did bring her home. Pero antes quiero encontrar los documentos. Y reliquias y esas cosas. Que no estoy encontrando y me pone de mal humor porque me faltan varios. Bueno, ya, basta.
My dearest Lara, it is difficult to write this, knowing these may only ever be words on a page to you. I wonder if you will remember my voice. Will you remember the way we used to play and laugh? Will you remember me comforting you when you were sad? Know that I'm still with you, Lara. My energy, my love. It's within you. It always will be. Use that energy to pursue your passions in life. Never let others determine your journey. You become who you are through your choices, through the love you give and the promises you keep. I hope you are happy, that you are loved and successful in whatever it is you choose to do. Ah, que se I te am caiga un proud of you, my darling. Que se te caiga un lagrimón, Lara, por favor. Remember me, with all my love, your mother. Ni un lagrimón se te cae, Lara, por favor, dale. No, me faltaron cosas. Pero estaba genial ese DLC. Estaba muy bueno. Me gustó. What's this? ¿Ah? A letter. Ah, todavía sigue. Reliquias adicionales. Reliquias adicionales están disponibles en la mansión. Nos sacamos la ropa, ¿por qué? Ya no llueve más. Bueno, hay reliquias adicionales. Vamos a ver. ¿Cuántas más? 4 reliquias y 3 documentos. Este es uno de ellos. Vamos a agarrar esta carta. ¿Qué dice? Lara, I Atlas. have received the notarized affidavit confirming Amelia's grave and the discovery of the burial crypt within the manor premises. While I can't fathom why your father would hide your mother's fate from her own family, I cannot deny that any legal claims I may have had on the estate are now null and void. A tu Croft Manor casa. and the remainder of your father's assets are now yours in perpetuity to do with as you wish. If there comes a time when you require assistance in managing the estate, I hope you will consider contacting me to retain my services. No, Sincerely, your uncle. no. A tu casa, Atlas. Anda. Anda a I've been lavarte el so culito. focused on defying my uncle, of fighting to keep his hands off this manor, that I never realized how much this place actually means to me. But since I've been here, I can feel the presence of my mother and father. I sense the entire history of my family and the deep roots we have in this place. I want to honor my parents. I want to honor all of my ancestors. The Croft family may be all but destroyed, but I will make our name and our home great again. Mierda, Lara, qué linda determinación que ha salido de la nada. Bueno, de la nada no, después de encontrar... Ay, qué poder que tiene Amelia, boludo. Después de eso, tengo que seguir encontrando estas reliquias. Me pone del orto no encontrarlas. Qué bien que después de muerta, Amelia aún así tiene mucho poder sobre Richard y mucho poder sobre Lara. Me encanta por ese lado. Poder de convicción, poder del habla, poder de transmitir lo que es correcto. Vamos a ver si encuentro estas reliquias extra que nombraban. Que son algunas nomás, pero bueno, no las estoy encontrando. Acá tiene que haber alguna, sí. Acá hay una espada. The broken sword I brought back from Yamatai. Ya me parecía que algo de Yamatai tendría que haber. Qué bien. Esa mochila, ¿no? Ah, bueno. Igual acá tenemos otra cosa. The Atlas. Such an amazing piece of craftsmanship. Sophia insisted I take it home with me. Es preciosa, boluda, sí. Mirá una foto de la tripulación del primer juego. Con el walkie-talkie. El Lord Croft muerto. Algunas cosas de algunas moneditas. Qué lindo, qué copado. Está bueno. Está bueno, está bueno. Ok, me gustó este DLC de Lazos de Sangre. Basta, Google, por favor. Me gustó este DLC de Lazos de Sangre, honestamente. Esto de volver a la doble I can pistola. still remember the last time I fired these. Sí, lástima que en este juego no las usaste. Es
Es una marca registrada de Lara, prácticamente la doble pistola. Y no los usó en este juego. En ningún momento. No podías desbloquearla ni nada. No era como un logro para hacer o algo por el estilo. Un documento y una reliquia más. ¿Dónde pueden estar? Oh, oh. Esta escalera no la vi. Ah, porque estaba taponeada esta escalera, ok. Sí, entonces acá tiene que estar lo último. Últimas dos cosas están acá. A ver. Saqueador la casa 100%. Yeah, baby. This was for a show in London of Mum's work. What I wouldn't give to see this today. It says here, Amelia Croft plans to show her work in New York. I wonder what happened with that. Huh. Bien. Y el último documento. Gracias por ese logro. Lara arrived tonight, though not without a bit of drama, but all is well. She's a healthy, beautiful baby. I've never seen Richard so happy. I'm sure he'll be celebrating with his favorite whiskey tonight. Oh, qué lindo. It's calm and peaceful now. Just the gentle sound of the rain and the small, sleeping breaths of this new life I hold in my arms. Lara Croft, my darling daughter. It's hard to put into words this feeling I have. We share a connection, something I never expected. A love so powerful and pure. Someday you'll feel it too. No matter where you go or where you find your place in this world, we will always have this connection. Ay, más lindo. Más lindo todo esto. Honestamente, me voy a ir al salón central. Estamos acá. Ya está. Esto ha sido el DLC Lazos de Sangre. Honestamente me gustó un montón. Era lo que decían al principio. Querían hacer un poco de desarrollo en el pasado de la historia de Lara. Y honestamente me parece que este DLC es muy sobrecargado de eso. Ok, ¿no? Si a la gente no le gusta el tema del lore, no le gusta el tema de la cantidad de documentos, información y datos y les parece demasiado todo eso, este DLC no es para ellos. Para mí me encantó porque habla un poco del pasado de Lara, habla un poco de algunas referencias a los juegos pasados y eso me gustó. No sé, en un momento la llaman a Lara Ángel, pero Ángel supongo que debe ser un nombre como genérico, como un apodo genérico, como Angelito y eso. Porque en uno de sus juegos también se llamaba el Ángel de la Muerte. Por eso digo, puede ser como puede que no, una referencia a ese juego. Hay mucho que es así, pero está bueno, cada uno se lo puede imaginar. Honestamente me gustó, está muy bien también narrado y también muy bien escrito por cómo pintaba este DLC y todo lo que era Lord Croft y Amelia y Atlas. Es como que sin conocerlos a esas personas puntualmente pudimos darnos cuenta cómo eran, más o menos. Y eso habla de una muy buena narración, honestamente. Así que nada, ojalá me pueda ir de la casa, ¿no? ¿No me puedo ir? Bueno, esto ha sido entonces Lazos de Sangre, gente. Espero que les haya gustado. Nos veremos entonces en próximas aventuras y en próximos juegos. Hasta luego.